¿Pueden los ministros y líderes de las iglesias ser llamados pastores? ¿Qué implica que el Señor hablara de corderos y de ovejas? ¿Por qué Pedro se entristeció la tercera vez que el Señor le preguntó si le amaba? ¿Cuál es el objetivo final de la predicación y del discipulado? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Pedro, ¿me amas? Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Cuando hubieron comido, los sinópticos y el apóstol Pablo indican que entre las apariciones del Señor, una fue exclusiva ante el apóstol Pedro, y algunos estiman que este episodio describe la aparición de Cristo Jesús a él con una triple pregunta relacionada con su triple negación. Pero este detalle de la comida más la final aparición en escena del apóstol Juan parece negar esta tesis, especialmente por manejar la impresión de una aparición en solitario a Pedro. Sin embargo, los defensores de esta tesis indican que el apócrifo Evangelio de Pedro relata que la aparición del Señor Jesús a Pedro fue en la ribera del lago de Galilea, muchos días después de la Pascua, coincidiendo, al menos en este punto, con el Evangelio del apóstol Juan. También establecen que la percepción de una aparición al apóstol Pedro en solitario no es correcta, pues en casi todas las apariciones del Señor hubo testigos presentes. Por ejemplo, según el fragmento facilitado por Jerónimo del apócrifo Evangelio de los Hebreos, el Señor se apareció a su hermano Jacobo en una comida. Igualmente, la aparición al apóstol Pablo tampoco fue en solitario, por lo que la presencia de testigos desvirtúa la idea de una aparición en solitario. Así pues, la presencia aquí de los demás apóstoles no niega que sea la descripción de la aparición del Señor a Pedro como un trato directo y personal con él en medio de otras personas. ¿Me amas? Es interesante notar que el Señor Jesús le dice: Simón, hijo de Juan, como cuando le habló por primera vez. En las primeras dos ocasiones que el Señor Jesús hizo esta pregunta a Pedro, usó el vocablo griego agapao, que hace referencia a un amor incondicional y generoso. Así pues, al preguntarle si le amaba, lo hizo en el sentido de si le amaba con todo el corazón, de toda el alma y con todas las fuerzas. Más que estos. Al decir estos, el Señor no solo se refería al resto de los apóstoles, sino también a la barca, a la pesca, a las redes, a sus compañeros pescadores y demás cosas. Por lo que la pregunta del Señor va en el sentido de: ¿estás dispuesto a dejar todo esto por mí? Puede leerse además como una confrontación a la realidad del apóstol. ¿Podrías decir que dejarías todo esto por mí? También se puede leer en sentido irónico: ¿estás seguro que me amas más que estos? Como se lo preguntó antes de morir en la cruz: ¿tu vida pondrías por mí? ¿Y nosotros? ¿Podemos afirmar que amamos a Cristo Jesús más que a nuestros padres, cónyuge o hijo? ¿Más que a nuestro trabajo o negocio? ¿Más que a nuestros amigos?
Dice el Señor: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Somos nosotros dignos del Señor? Pero al preguntarle: ¿me amas más que estos?, el Señor también alude a la restitución del apóstol Pedro después de haberle negado ante él y ante los ojos de los demás discípulos. Pero la actitud del apóstol Pedro desde que aseguró: yo no me escandalizaré, sigue siendo igual. Por eso el Señor le pregunta si realmente le ama como debería. A estas alturas, Pedro todavía se resistía a las demandas de Cristo sobre la entrega y el servicio a los demás. Su concepto sobre el mesianismo de Jesús no había cambiado. Su disposición seguía siendo guerrerista y hasta preguntó sobre la restauración del reino político de Israel. Es más, aún después de haber recibido el poder del Espíritu Santo en Pentecostés, su actitud hacia los gentiles era distante y era complaciente con los fariseos. Por esta actitud o perspectiva errada se dice que salió de noche a pescar o predicar y que no consiguió fruto. El cambio de mente que requiere el apóstol Pedro es muy profundo y por eso el Señor le habla ahora de apacentar y de pastorear. ¿Cuánto necesitamos cambiar también nosotros? El apóstol Pedro acaba de participar de la comunión con Jesús y el pescado sobre el fuego le recuerda la entrega y el sacrificio de Cristo por él y por todos. Y comprendió que debía parecerse a Jesús en su entrega hasta el fin y que necesitaba amar al Señor y a los demás de manera libre e incondicional. Tú sabes que te amo. Ante el amor ágape que el Señor le menciona, Pedro responde con el vocablo griego fileo, que señala al amor filial. En nuestra manera de expresarnos, esto significa que ante la pregunta del Señor, ¿me amas?, Pedro respondió: sí, te quiero. Debido a su falta de fe y firmeza, Pedro no se siente a la altura, y al decirle tú sabes, indica cierto quebrantamiento en su soberbia. En la última cena le refutó al Señor: ¿por qué no te puedo seguir ahora? Pero el haberle negado le hizo reflexionar. El que el Señor le haya anunciado que le negaría le hizo saber de la omnisapiencia del Señor. Por eso ahora sabe que el Señor Jesús conoce con certeza si él es sincero en su respuesta. Antes retó al Señor diciéndole: no te negaré, pero al fallarle, ahora duda de sus pretensiones y conceptos y empieza a comprender la mente del Señor. Apacienta mis corderos. Aquí el Señor le pide dar de comer y apacentar a las ovejas tiernas, a las pequeñas. En la segunda vez que el Señor le pregunta a Pedro si le amaba, le pide pastorear, supervisar o regir a las ovejas adultas. Y en la tercera vez que el Señor le pregunta por su amor a él, el Señor le requirió a apacentar a las ovejas adultas. Al destacar ambos grupos, pequeñas y adultas, el Señor abarca a la totalidad de los creyentes. Pero el Señor comienza por los corderos, es decir, por los creyentes más débiles espiritualmente, por los humildes, por los más necesitados de atención, de ayuda, orientación, consejo y doctrina. Hay iglesias evangélicas que consideran que nadie puede llamarse pastor, pues solo el Señor Jesús es el pastor y las ovejas solo le pertenecen a él, y porque en realidad todos los creyentes somos ovejas de por sí. Sin embargo, aquí con su intervención a Pedro, el Señor Jesús nos envía a todos a pastorear a sus ovejas, pues los fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. En el Antiguo Testamento, a los gobernantes del pueblo se les llamaba pastores, y el Nuevo Testamento señala que el Señor Jesucristo ha instituido a pastores en su iglesia. No obstante, el Señor Jesús aclaró: el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Cristo Jesús es el centro de la iglesia, pero no es un superior que se impone
impone, sino el que comunica vida y amor. No es el Señor que domina, sino el amigo de los suyos. Por lo que la búsqueda de preeminencia y el culto a la personalidad es tan incorrecto en la iglesia que los profetas denuncian a los pastores que se sirven del rebaño. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ser pastor, pues, no es un puesto honorífico al estilo del mundo, sino una posición en la que se gobierna mediante el servicio, como el Señor lo hizo. Por otro lado, dice el catolicismo romano que aquí el Señor está instituyendo a Pedro como el primer papa, dándole el primado sobre los demás apóstoles. Pero el apóstol Pablo presenta a Pedro tan solo como una de las 3 columnas de la iglesia junto a los apóstoles Jacobo y Juan. Y la historia de la iglesia dice que el primer obispo de la iglesia cristiana fue Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Recordemos que el Señor le cambió el nombre a Piedra a causa de su resistencia al cambio y no por ser fundamento de la iglesia, el cual es Cristo. Ciertamente este pasaje no habla nada sobre la sucesión apostólica, ni anuncia nada sobre lo que pasará después de la muerte del apóstol Pedro. No es bueno institucionalizar la iglesia, ni dar culto a la personalidad de nadie. La iglesia depende de Cristo y de nadie más. La tercera vez. Puede verse aquí una alusión a la triple negación del discípulo Pedro. En Medio Oriente se expresaba algo por 3 veces y ante testigos para dar solemnidad a lo que se afirmaba, especialmente al conferir derechos o emitir disposiciones legales. Pero el Señor Jesucristo aquí no le está dando una autoridad especial al apóstol Pedro, sino que a través de él ratifica la misión de predicación dada a todos los apóstoles y a nosotros hoy. ¿Me amas? En esta tercera ocasión, el Señor ya no le pregunta, ¿me amas?, con el vocablo griego ágape, sino con el vocablo griego fileo, por lo que la pregunta en realidad dice, ¿eres mi amigo?, lo cual provocó la tristeza del apóstol Pedro. ¿Por qué el Señor Jesús hizo este cambio? En las 2 veces anteriores, el Señor quería saber cuánto le amaba el apóstol Pedro. En esta tercera ocasión le pregunta sobre la calidad de su amor. Ahora le pregunta por la intimidad de su alma respecto a él, por el vínculo de corazón a corazón, por la identificación de sentimiento y pensamiento entre ambos, así como lo fue entre David y Jonatán. Pedro se entristeció. En cada pregunta, la palabra del Señor realizaba un redarguir en el corazón del apóstol, como espada de 2 filos buscando quebrantar su altivez. Con cada pregunta, el Señor Jesús desnudaba el alma del apóstol de toda defensa que había en contra de la total entrega que él le pedía. El apóstol Pedro debía desligar su corazón de toda atadura al mundo, a la carne y al pecado. Por tanto, la tristeza no es por la aparente duda de Jesús sobre su fidelidad a él. Más bien, le embargó la tristeza según Dios. Esa tristeza que produce arrepentimiento para salvación. Ser contristado según Dios, ¿qué solicitud produce en nosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? De esta manera el Señor Jesús ha reivindicado al apóstol ante sí y ante los demás. Ahora Pedro hará lo que ya le había dicho el Señor. Tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando eras joven ibas donde querías. Esto nos recuerda la decisión del apóstol Pedro tomada por su propia cuenta de regresar a su vida de pescador. La característica propia de niños y jóvenes es la búsqueda de independencia para asentar su identidad personal. De igual manera, el recién convertido, como todo un niño espiritual,
demuestra ser carnal siendo impulsivo y falto de madurez. Esto describe en cierta manera el carácter impetuoso del discípulo Pedro y la de quienes toman decisiones sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Cuando fueres viejo, te ceñirá otro. La frase completa del Señor, te ceñirá otro y te llevará donde no quieres, alude a la prisión y al martirio del apóstol Pedro. Antes de la muerte de Cristo Jesús, Pedro dijo estar dispuesto a ir no solo a la cárcel, sino también a la muerte por el Señor. Y el Señor Jesús ahora se lo concede, pero ya no morirá por él, sino por todos los que habían de creer en Cristo por su predicación. Así, Pedro seguiría el camino del Señor. Cuando un creyente ya es maduro y no necesariamente en edad, se deja ceñir por Dios y presenta los miembros de su cuerpo como instrumentos de su justicia, reconociendo el real señorío de Cristo sobre su vida. El creyente espiritualmente maduro se sabe esclavo de Cristo y que no se pertenece a sí mismo. Sabe de la batalla de los deseos carnales contra el alma y que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso somete su voluntad a la de Cristo, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, dando a entender con qué muerte. Muy probablemente el Señor Jesús hizo ademanes y gestos de muerte de cruz junto con sus palabras de extenderás tus manos. La historia de la iglesia relata la muerte por crucifixión que sufrió el apóstol Pedro. Es importantísimo notar que tras el mandato de apacentar y pastorear al rebaño, el apóstol Pedro recibe también la revelación acerca de su muerte. Esto debe hacernos comprender el ideal de pastor que el Señor Jesucristo maneja y que el apóstol Pedro hizo suya. Y por eso nos exhorta: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Por miedo al que dirán y a perder su vida, el discípulo Pedro negó al Señor, y 3 veces. Ahora debe demostrar su amor por Cristo enfrentando la muerte en vez de negarle. Y nosotros debemos comprender y aceptar que el Señor Jesús no solo nos asocia en sus obras, en su mensaje y en su gloria, sino también en el servicio a los demás mediante el pastorado, dando nuestra vida por las ovejas. Glorificar a Dios. Otra exhortación del apóstol Pedro dice: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello y hagan el bien. Al igual que los primeros cristianos, nosotros también debemos considerar como un premio, como una corona, como un privilegio y como un motivo de gran alegría el morir pacíficamente por Cristo. En la iglesia primitiva, la alegría del que padecía el martirio era compartida tanto por sus familiares cristianos como por sus hermanos de la iglesia. Los primeros cristianos sufrieron con gran paciencia sus padecimientos, causando admiración y despertando la fe de los espectadores. Mirad cómo se ama, decía la multitud romana, al ver a los cristianos abrazarse y besarse con alegría al morir por Cristo, mientras las fieras les desgarraban y mataban. Se cuenta de Ignacio, obispo de Antioquía, discípulo directo de los apóstoles Pablo y Juan, que pidió a los cristianos de Roma que no le privaran de la oportunidad del martirio. Para los montanistas, la persecución debía anhelarse y persuadían a sus miembros a no esconderse ni huir de las crueles persecuciones, pues evitar el martirio significaba su apego
a este mundo. Y Orígenes, el gran teólogo de antaño, escribió grandes exhortaciones estimulando al martirio. Siguen. En este episodio 2 veces el Señor le indicó a Pedro que le siguiera. Una vez aquí y la otra cuando preguntó por el apóstol Juan. Al relatar el llamamiento del discípulo Pedro, el apóstol Juan no incluyó este detalle del sígueme, como lo hacen los sinópticos. Pero no es una corrección a los sinópticos. No es que el Señor no le haya invitado a seguirle al llamarlo, sino que para el apóstol Juan el seguir al Señor Jesús va más allá de solo ser su discípulo. Seguirle es repetir toda la vida del Señor. El discípulo Pedro no estaba de acuerdo con la muerte del Señor Jesucristo, pero ahora el Señor le conmina a seguirle también en el martirio. Así pues, hay un doble llamado para todos nosotros, a ser pescadores de hombres y a ser fieles, especialmente ante la muerte. Nuestra tarea de evangelización y de discipulado lleva el objetivo de hacer que las personas no nos sigan a nosotros, sino a Cristo Jesús.